Ya hermanos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al canal Temas Bíblicos, a la sección Mitos Cristianos. Mi nombre es John Ríos y quiero venir con este nuevo tema acerca de los mitos que la Iglesia de Dios ha tenido durante muchos años y cosas que se van volviendo tradición en las iglesias entre los cristianos y que no terminan siendo más que meros mitos cristianos, como veíamos en uno de los videos anteriores. Hoy quiero hablar acerca del famoso cristiano carnal. ¿Existe el cristiano carnal o será que es solamente un mito, algo que la misma iglesia, los mismos cristianos se han inventado para justificar el pecado, para justificar sus vicios, sus adicciones, sus cosas, las cosas que les gustan? ¿Qué vemos en las escrituras? Bueno, hay un pasaje en Primera de Corintios capítulo 3 que muchos han usado mal para enseñar que hay una clase o un tipo de cristiano y es el cristiano carnal. Entonces ya se cataloga cristiano espiritual por un lado y por el otro entonces tenemos el famoso cristiano carnal. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice, les debía a beber leche y no alimento sólido, porque aún son carnales. Bueno, lo que Pablo quiere decir en este versículo no es simplemente que hay dos tipos de cristianos, que está el cristiano espiritual que vive en las cosas de Dios, que ama a Dios, que se deleita en Dios, en su palabra, que ora y que se guarda en santificación, se guarda en pureza para Dios. Y por el otro lado tenemos entonces un tipo de cristiano ficticio, pero que muchos creyentes creen así, algunos de ellos porque no han estudiado bien el tema, otros porque simplemente es una excusa perfecta para justificar sus acciones, que hay un cristiano carnal, que es cristiano, es salvo, sí, pero que puede vivir como un mundano o incluso en muchos casos peor que un mundano, porque la Biblia dice, según ellos, que es un cristiano carnal. Pero las escrituras son muy claras en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, que el Señor nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué pasa entonces con el cristiano cuando peca? Bueno, el cristiano puede pecar, el cristiano puede caer, o no es que tenga una licencia para hacerlo, porque a veces suena como eso, cuando decimos puede hacerlo, es como si tuviera una licencia, pero es claro cuando Romanos 6, 1 y 2 dice que no debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque ya hemos muerto, si hemos muerto en Cristo, hemos muerto al pecado. Ahora, tristemente, la realidad es que como cristianos muchas veces caemos en el pecado, tropezamos, pero no es un estilo de vida. Cuando dice Primera de Juan, allá en el capítulo 5, que lo acabamos de leer, versículo 18, el que ha nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Él no practica el pecado. Así que lo del cristiano carnal, lo del cristiano que puede vivir emborrachándose, que puede vivir en adulterio, que puede vivir en fornicación como un estilo de vida constante, que va a la iglesia hace 20 años, hace 30 años, pero que aún si lo comparamos con alguien que no ha nacido de nuevo es igual, es un mito que se ha metido en la iglesia cristiana. Hay cristianos que luchan con pecados más, digámoslo así, más escandalosos que otros, sí. Pero si es un cristiano, esa lucha es amarga, es una guerra, es una batalla y que con el paso del tiempo él va mortificando ese pecado, va haciendo morir ese pecado en su vida. No se va a entregar totalmente al pecado con la excusa o creyendo el mito del cristiano carnal. Simplemente en
todos los casos, esa persona no ha nacido de nuevo. Es víctima de un falso evangelismo, es víctima de un evangelismo incompleto que vemos hoy día en la mayoría de los evangelistas, tristemente, de los que van por las calles proclamando creer en el Señor con 5 leyes espirituales y haciendo que las personas repitan una oración y declarándolos salvos, o simplemente ir contando un testimonio: yo era muy malo, yo mataba, yo hacía esto, yo era drogadicto, pero el Señor me cambió. Si usted quiere que Dios lo cambie, pase al frente, repita esta oración conmigo. Y hemos reducido el evangelio a 5 puntos, o en algunos casos a 3 puntos espirituales, y a una oración de fe que nos salva en sí misma, porque las personas no están entendiendo en el evangelio, no se están arrepintiendo de sus pecados, y el resultado es mundanos en iglesias, mundanos bautizados que se creen cristianos, y que los pastores, los predicadores les están diciendo: tranquilo, usted es un cristiano carnal. Esto es un mito que se ha metido a la iglesia. Muchas gracias por estos minutos. Que Dios te bendiga.